Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia en nuestra casa. Tome su lugar, por favor. Hoy arrancamos esta serie que se llama Fe para Vencer. Necesitamos fe para poder vencer. Y muchas veces hemos escuchado este término fe, pero no llegamos a entender qué mismo es la fe. ¿Cómo comprendemos la fe? La palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos que la fe es esto. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencidos de la realidad de cosas que aún no vemos, cosas que todavía no vemos, pero que estamos convencidos, cosas que aún no recibimos, pero nos encontramos seguros. ¿Cuál es nuestro papel dentro de la fe? Dos cosas importantes. Primero, tener la seguridad y segundo, estar convencido. Tanto en el hebreo cuanto en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, fe significa lo mismo. Fe significa creer. Pero no solamente creer. Fe significa confiar. Entonces, son dos palabras importantes. Diga conmigo, fe es creer y es confiar. Mire, cuando tenemos fe, creemos en lo que el Señor va a hacer por nosotros y confiamos en Él. Muchas veces nos llenamos de angustia. ¿Por qué? Porque no creemos o no confiamos, porque nuestra fe es pequeña. ¿Qué necesitamos para que nuestra fe se active? Nuestra fe se activa cuando nosotros tenemos acciones de fe. Diga conmigo, ¿acciones de fe? Hay acciones que activan tu fe. ¿Y cuáles son esas acciones? Mire, Abraham había recibido una promesa de Dios. No nos dice la Biblia qué tiempo antes. Pero la promesa del Señor fue recordada por él cuando tenía 75 años. ¿Y qué había pasado en su vida? Había muerto su papá. Ahí se acordó que había una promesa. ¿Y qué es lo que hizo para que su fe se active? Salió de su tierra, salió de su familia y empezó a dar pasos de fe. La fe no solamente es un sentir, la fe no solamente es un pensar, la fe es un accionar. La fe es un accionar. Y para llegar a lo que aún no vemos, sí necesitamos tener estas acciones que activan la fe. Mire cómo recuerda la Biblia a Abraham. Gálatas 3:6 dice lo siguiente. Así Abraham creyó ¿a quién? Le creyó a la mujer que le dijo, ya estás viejo para que inicies de eso. ¿A quién creyó? Abraham creyó a Dios. ¿Quién tomó en cuenta qué cosa? La fe de Abraham. ¿Y qué hizo? Imagínese usted, cuando usted pasaba en el colegio, en la universidad, pasaba un examen, o cuando salíamos, nosotros éramos de la era de los cuadros, ¿no? Que íbamos a las ventanas y estaban puestos los cuadros, ¿no es cierto? Y veíamos ahí, cuando llegábamos, que la mamá le pegaba un guagua ahí. No sé si a ustedes les pasó eso, ¿no? Pero yo llegaba temblando esos cuadros, a poner la regla y a ver cuál era, ¿no? A veces uno llegaba y los compañeros decían, te jalaste. O te decían, ya pasaste, ya pasaste. Pero hasta no ver con nuestros propios ojos estábamos tranquilos, ¿no es cierto? Imagínense llegar a un cuadro y que Dios ponga su nombre y le diga, tu fe te ha aprobado. La fe de Abraham le aprobó justamente a él. ¿Y por qué? Porque él decidió dar pasos que activaron su fe para vivir la presencia de Dios. ¿Y por qué es importante tener fe? Porque la fe nos lleva a tener la aprobación de Dios en nuestra vida, su presencia en nuestra casa. Y cuando entramos a su presencia produce en nuestra vida gozo, paz, justicia, seguridad, sanidad, provisión, todo lo que nosotros necesitamos. Volvamos al principio que vimos en enero. En enero habíamos visto que necesitamos primero escuchar para obedecer. ¿Sí? Lo primero es escuchar para obedecer. Si usted está aquí, no es escuchar para criticar. Usted está aquí para escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Y después de escuchar para obedecer, lo siguiente es poner en práctica. ¿Por qué? Porque doy valor a Dios, porque me importa realmente la presencia de Dios.
Y cuando yo hago eso, honro a Dios. Y cuando honro a Dios, entonces puedo empezar a dar, ¿qué cosas? Pasos de. ¿Y la fe me lleva a dónde? A vivir la presencia de Dios. Entonces el primer secreto para poder activar la fe es que realmente Dios pueda ser en nuestra vida una prioridad. Porque si Dios no es prioridad para su vida, usted simplemente escuchará y se irá por esa puerta. La fe es cuestión de prioridades. Así se llama este primer mensaje. Cuestión de. Esos guaguas como que les conocemos, ¿no? Denle un aplauso al equipo de comunicación que ha hecho una labor genial. Gracias, chicos. No son modelos, son nuestros muchachos que salen como modelos. La fe es cuestión de prioridades. Vamos a estudiar Hebreos 11. Hebreos 11 contiene lo que hemos llamado la galería de los héroes de la fe. Y allí buscaremos en cada uno de estos héroes de la fe, buscaremos justamente cuál fue su secreto para que nosotros podamos encontrarlo y repetirlo. Muchos estudiosos bíblicos piensan que Hebreos no es una carta, sino más bien es una transcripción de un mensaje de alguien quien estaba enseñando a los nuevos cristianos de qué se trata esto de la vida con Cristo. Las iglesias del primer siglo recibieron quizás la transcripción de este mensaje, alguien lo copió y empezaron a hacer varias copias y empezaron a pasar estas duplicaciones en las diferentes iglesias. Existía un gran problema con un grupo de personas llamados los judaizantes, quienes al escuchar que alguien creía en Jesús, decían: no estás completo hasta que no te circuncidemos. Entonces, a todo el que creía en Jesús, esta gente le quería circuncidar para que tenga una señal visible. El escritor de Hebreos dice: la cosa no es así, la cosa es por fe. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando hacemos aquí la oración, hace un ratito, pidiendo al Señor Jesús que venga a nuestro corazón, quizás tenemos vergüenza de levantar la mano y decir: yo quiero pasar adelante, que oren por mí? Imagínense si le decimos: pase por atrás que le vamos a circuncidar. ¿Se imagina el problema que tenía la iglesia del primer siglo? Era un problema serio. El escritor de Hebreos, que parecería ser Pablo, porque parecería que el conocimiento que él tenía, tanto de la ley judía cuanto de la filosofía griega, que se ve reflejada en este escrito, parecería que es él. Mire, lo que busca y lo que intenta es decirle: mire, aquí lo importante es que usted tenga fe y tenga acciones de fe como tuvieron varias personas. Y la primera persona que pone en escena y el primero que pone como ejemplo y dice: este señor tuvo una fe enorme que hasta ahora nos enseña, ese hombre es Abel. Quiero que lea conmigo el verso. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó. ¿Por qué? Por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su mensaje. Mire, el escritor de Hebreos nos pone justamente a dos personajes: Abel, que fue aprobado, y Caín, que no fue aprobado. Estudiemos el primero. El primero se llama Caín. Y Caín se dedicó primero a labrar la tierra. Era un agricultor. Se dedicó a labrar la tierra. Y su nombre significa lo logré. En tiempos bíblicos los nombres se ponían por algunas circunstancias. Imagínese que a un niño cuando nace le ponen de nombre lo logré. Lo logré Carranco Cárdenas, imagínese usted. ¿Por qué le puso lo logré? Entendemos que fue su madre, así dice el relato bíblico. Su madre cuando lo tuvo dijo: lo he conseguido, lo tengo, por fin es mío. Viene de una raíz que se pronuncia como caná en hebreo y significa lo conseguí, lo logré. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Recuerde usted en el relato bíblico, en el capítulo anterior, Eva le hace caso a la serpiente, cae en pecado ella con su esposo y después Dios tiene unas palabras en donde le conocemos como la maldición que se levanta contra ellos. Quiero que vayamos un ratito al capítulo anterior, al versículo 15. Del relato, porque este relato está en Génesis 4. Nos vamos a ir a Génesis 3:15 y vamos a leer lo que le dijo Dios a la serpiente. Le dijo: haré que tú, se refiere a la serpiente, a Satanás, y la mujer sean ¿qué? Entonces la mujer y Satanás, ¿qué son? No son ñañis, ¿no? Enemigas, dice. A ver, y sigue diciendo, el Señor le dice a la serpiente: lo mismo que tu descendencia
y su descendencia. A ver, no está hablando de las culebritas chiquitas que vendrían después, está hablando de los demonios. Los demonios y la descendencia de la mujer, ¿qué serían? Serían enemigos. Y miren lo que dice después. Su descendencia, ¿la descendencia de quién? De la mujer. Su descendencia te aplastará la cabeza, le dice a Satanás, y tú le morderás el talón. Aunque esta porción está hablando de Jesús, y en otro momento podríamos desmenuzar esto, ¿qué es lo que se pudo haber cruzado por la mente de Eva cuando nació su hijo? Y las palabras del Señor fue que la descendencia de ella le aplastará la cabeza a Satanás. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Eva? Cuando nació el niño dijo, lo logré. Nació el niño que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Nació el niño que me va a dar la alegría. Nació el niño que me va a dar ese gozo. Nació ese niño que por fin va a tomar venganza de lo que me hicieron a mí. Quizá pudo haber pensado eso. Y sabe, en muchas ocasiones, cuando un niño está por venir, tenemos ese sentimiento. El sentimiento de que va a llegar ese niño que tanto anhelado, que tanto he querido. Y quizás usted está ahí sentado diciendo, pastor, yo no soy ese niño. Quizás yo soy un niño que ni siquiera supieron que venía, que no fui deseado, me quisieron abortar. Quizás nunca se preocuparon de mí. Quizás soy el último esfuerzo de mis papás que se les escapó. O soy el primero que nunca quisieron. Mire, sea cual sea su circunstancia, yo quiero que miremos a estas dos personas. El hijo anhelado, ¿en qué termina? Y el siguiente hijo, ¿en qué termina? Seguramente para Caín, lo logré, el chico que venía a darle en la cabeza a la serpiente. Seguramente para él hubo muchos mimos, muchos cuidados, muchas atenciones. Y con el primer hijo parecería que siempre pasa eso, ¿no? Con el segundo, las cosas como que son a veces distintas, a veces. Veamos el segundo hijo. El segundo hijo se llamó Abel. Y Abel se dedicó a cuidar los animales. El primero que hacía era un agricultor. Cultivaba la tierra. El segundo se dedicaba a los animales. ¿Sabe qué significa su nombre? Significa vapor. Otros lo traducen como vanidad. ¿Se imaginan el primer hijo ponerle, lo logré, lo conseguí? Y el segundo, vapor. ¿Ya has estado? Dicen que en algunos casos eso pasa con varios de los otros hijos, ¿no? En algunos casos. Padres que en el primer hijo le llenan de todo, porque es el primero, y el segundo, ya ha ido a la universidad, ya ha crecido, ya ha estado grande. Mire, a veces como seres humanos nos pasa eso. A veces como seres humanos damos mucha atención a uno de los hijos. Y no quiero decir que esté bien. Lo que quiero decir es que sea usted el hijo que fue lleno de atenciones o el hijo que de pronto fue el vaporcito de la casa, que andaba por ahí nomás y que nadie se daba cuenta. Quiero decirle que en ambos casos Dios tiene un plan para nosotros. Y quiero decirle que en ambos casos somos anhelados, en ambos casos somos amados. En ambos casos Dios sigue soñando con nosotros. Tiene anhelos con nosotros. En el caso de Abel, quizás podía notar la esperanza que había en el primer hijo. Y este muchacho que quizás fue creciendo sin mayor expectativa, sin mayores mimos. Pero cuando llegan a presentar ambos su ofrenda, las cosas se ponen de forma diferente. Y el autor de Hebreos dice que su fe le hizo ser aceptado por Dios. ¿Será que Caín no tuvo la misma fe? ¿Se acuerda usted lo que le decía algo? Le decía hace un ratito que la fe necesita no solamente creer, no solamente confiar, sino necesita tener. Diga, ¿tener? ¿Tener? Miremos las acciones de Caín y miremos las acciones de Abel. Vamos al versículo 3 del capítulo 4. Aquí está lo que hizo Caín. Dice, y aconteció, ¿qué dice? Andando el tiempo, no se olvide de ese detallito. Aconteció andando el tiempo. Es la primera cosa que nos dice Moisés, que es el escritor de Génesis. Nos dice lo primero, que andando el tiempo, y continúa con su relato, Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué hacía Caín? Era agricultor, ¿no es cierto? Entonces, lo que trajo del fruto de la tierra era su trabajo, era su labor.
Andando el tiempo, trajo del fruto de la tierra, ¿qué cosa? Una ofrenda, dice, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, lo que hizo Caín es, andando el tiempo, cualquier momento, el ratito menos pensado, cuando Dios quiera, trajo una ofrenda. ¿Qué se demora más? Que una planta, quizás una hortaliza, crezca y dé fruto, o que una ovejita crezca y dé más ovejas. ¿Qué se demora más? Miremos lo que pasaba con Abel. Versículo 4. También Abel llevó al Señor, dice, las primeras. A ver, en el caso de Caín, Caín llevó andando el tiempo. En cambio, Abel, ¿qué llevó? ¿Qué llevó? Y no solamente las primeras, sino que dice que llevó también las mejores crías. Entonces, Caín llevó andando el tiempo una ofrenda, mientras que Abel llevó las primeras y las mejores crías de sus ovejas. Y dice que el Señor, antes de eso, ¿qué son sus ovejas? ¿Es el fruto de qué? De su, diga más fuerte, el fruto de su. Entonces los dos llevaron el fruto de su trabajo, los dos llevaron una ofrenda, el uno andando el tiempo y el otro lo primero y lo mejor. Y dice que el Señor miró con agrado ¿a quién? Qué injusto Dios, ¿no? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La pregunta es, ¿por qué? Y si nosotros hoy queremos hablar de fe, entonces, al mirar el libro de Hebreos, que es justamente un relato para la primera iglesia, en donde se tratan de poner fundamentos, que lo importante de esto es la fe, las acciones de la fe, entonces nos debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Pongamos a los dos participantes como si fuese esto un reto. De un lado les presentamos a Caín, él cultivaba la tierra y trajo una ofrenda. Y Abel, en cambio, él tenía sus ovejas y trajo lo siguiente. Ambos trajeron el fruto de su trabajo, ¿sí o no? Ambos trajeron el fruto de su trabajo. Pero en el caso de Caín, Caín entregó, ¿cómo dice la palabra entregó? Mientras que Abel entregó lo primero. ¿Encuentran una diferencia en sus acciones? ¿Cómo le quiero al Señor? ¿Cómo le amo al Señor? Las acciones son lo que nos demuestran la fe que tenemos y nos demuestra también cuánto nos importa el Señor. Y si seguimos estudiando un poco más, vamos a darnos cuenta de algo más, un detalle importante, que Caín se tomó su tiempo para entregar su ofrenda, mientras que Abel lo dio a tiempo. ¿Por qué Abel dio lo primero y lo mejor? ¿Por qué el otro se tomó su tiempo? ¿Por qué Dios miró con agrado a Abel? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? El escritor de Hebreos nos revela. Volvemos otra vez al texto base. Hebreos 11:4 nos dice, diga conmigo, más fuerte. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Sabe por qué? Porque quizás los dos actuaron como muchos de nosotros en el caso de Caín. Caín esperó que pase un poquito el tiempo y cuando ya más o menos vio que la sementera iba dando sus frutos y cuando ya se dio cuenta y dijo, ahora sí, como que ya tengo, entonces démosle ahora sí al Señor. Mientras que Abel miró de sus ovejas las primeras. ¿Será que habían después otras ovejas? No sé, pero de las primeras y las mejores les voy a entregar al Señor. ¿Por qué hizo eso Abel? Porque su confianza no estaba en las ovejas. No sé si Caín tenía su confianza en su sementera, en sus tierras, en sus sembríos. Y eso nos pasa también a nosotros, amigos. Porque decimos tener fe en el Señor, decimos creer en el Señor, decimos que tenemos confianza en el Señor, pero siempre estamos como billaristas, tratando de hacer las cosas para no presentar ni a tiempo, y tampoco dar lo primero, y peor dar lo mejor. Y no me refiero solamente a la ofrenda económica. También me refiero a esas ofrendas que nosotros damos en nuestro tiempo, en nuestro servicio. También me refiero a esas ofrendas que nosotros damos en nuestro día.
A veces cuando estamos ya dormitados en la cama, 11 de la noche, ay, cierto, Señor, gracias por este día. A veces cuando tenemos servicio, sí, pero siempre y cuando no tenga una fiesta, no tenga... ¿Qué pasó, fulanito? ¿No viniste? Sí, lo que pasa es que justo llegó una familia amiga y justo. Cuando la familia amiga deberíamos decirle, mira, lo primero es para el Señor. Así que acompáñame o espérame que ya regreso. Las acciones de fe demuestran justamente, amigos y amigas, en dónde está nuestra confianza. Y Abel fue aprobado por el Señor también por su fe. Porque la fe es creer, porque la fe es confiar. Pero para que esto se entienda necesitamos tener acciones. Hebreos dice que por la fe Abel ofreció mejores sacrificios. ¿Y sabe qué es lo que a veces hacemos nosotros? Ese billetito que sabemos que es falso y que no pasa en ningún lado. Ponemos en un sobre y nos hacemos, Señor, te doy de corazón. El Señor sabe que es de corazón. Y con esa frase nos escudamos. Y con esa frase justificamos lo que realmente nuestro corazón tiene. A veces después de hacer todos los cálculos, todas las cuentas y pagar todo, si es que algo sobra, si es que no voy a ocupar, si es que... Entonces, igualito que Caín. Mire, aunque de pronto no nos guste, la fe también está ligada a las acciones. Y en este caso el escritor de Hebreos nos dice que por la fe Abel dio mejores sacrificios. Y si hay gente que de pronto presenta su tiempo, su esfuerzo, su talento, lo que sobra, pero lo hace, y decimos, pero finalmente aquí está, pero finalmente viene, pero finalmente, atrasadito, pero viene. ¿Cómo saben decir entre los chicos? Saben diciendo, torpe, pero cumple. Mire, la promesa del Señor está reservada para quien presenta mejores sacrificios. ¿Quiere que le cuente algo? ¿Tengo tiempo? ¿Sí tengo tiempo? Yo era de los que justificaba mi ofrenda. ¿Por qué no diezmaba? Justificaba mi ofrenda con comprar cositas para regalar a la gente, con dar al que necesita, con yo mismo administrar, con yo mismo ir a dejar. Yo era del que justificaba eso hasta que una vez el Señor me confrontó y tomé la decisión. Y cuando tomé la decisión, mi vida tomó un giro tenaz. Y no solamente en la parte económica, sino en todo sentido. En todo sentido. Vivíamos arrendando. Y cuando entendí la profundidad del diezmo y de la ofrenda y empecé a ser fiel con el Señor me dio la oportunidad de comprarme una casa. Primero un departamento, y el departamento, cuando ya todo estaba listo, no se dio. Y me acuerdo que previo a eso, una chica llega a mi oficina y me dice, Esteban, me dice, ve, importé estas llaves, me dice. Y yo estaba molesto porque tenía con el dueño de casa un problema. Importé estas llaves. Le digo, qué lindas, unas guitarritas. Le digo, qué bonitas. Cómprame, me dice. Le digo, ¿pero para qué es esa llave? Para chapas de casa, me dice. Y yo para zafármela no. Le digo, ¿pero para qué te voy a comprar si ni casa tengo? Yo estaba molesto porque tenía un problema con el dueño de casa. Y la chica me dice, pero por eso, da un paso de fe y compra la llave. Y el Señor se encarga de la casa. Entonces llorando, metía la mano hacia el bolsillo para pagarle a la chica la llave que me estaba vendiendo. ¿Y sabe qué? Le compré la llave. Y llegué a la casa y le dije a la Fer, acabo de comprar una llave para nuestra casa. Y la Fer, que es diferente, me dijo, ese es el inicio. El Señor nos va a dar la casa. Les voy a resumir un montón. Tratamos de comprar un departamento, no pudimos, tuvimos unos líos, no pudimos hacerlo. Por unos centavos que habían quedado de una tarjeta que yo no había pedido y me habían dado, me habían extendido de unos almacenes que vendían ropa.
y yo no había sabido, resulta que me mandaron a la central de riesgos. Y cuando íbamos a acceder al préstamo para el departamento no pude. Fui a pagar los centavos en esta tarjeta de este almacén de ropa. Y regresé, les dije, ya está. Me dijeron, sí, pero hay que esperar 1 año para que salgas de la central de riesgos. Y claro, yo, señor, ¿y cómo? Pero ya tengo listo el departamento, hasta le metimos plata, le empezamos a remodelar. Y pasó 1 año. Y cuando pasó el año y vi ya en el sistema que podía hacer el préstamo, voy donde los dueños, señores, ¿ya puedo hacer? Sí, pero ahora, como se fue el aeropuerto, ahora el departamento cuesta 10,000 más. Y sabe, con mi esposa y con mis hijos, que en ese tiempo eran chiquititos, pensábamos que todo esto que nos pasaba, quizás era algo por lo que debíamos seguir orando para que ese departamento se termine de dar para nosotros. Bueno, le resumo el cuento. Aparece una persona, le cuenta a mi papá que está vendiendo una casa, mi papá me cuenta y le digo, esa casa es hermosa, vamos a ver. Llegamos a ver y era una casa que estaba deshabitada 7 años, la casa hermosa que yo tenía en la mente ya no existía. Abrimos la puerta y la puerta, ¡bum!, al suelo. ¿Cuánto cuesta? Y nos ponen una cifra aquí. Y yo voy a ver cuánto nos daba a nosotros del Seguro Social y nos llegábamos. Entonces, con mis hijos chiquitos, nos íbamos como loquitos, así como loquitos. Y nos parábamos frente a la casa. Y orábamos y mis hijos extendían hacia la mano, ¿no? Y desde el carro decíamos, Señor, esa casa va a ser nuestra. Señor, no sé cómo, porque yo no tengo, pero esa casa va a ser nuestra. Estamos convencidos y creemos que va a ser para nosotros. Yo no tengo, pero creo. Entonces el Señor me dijo, chévere que creas, pero ¿qué vas a hacer? Acciones de fe. Me armé de valor y fui a hablar con el dueño. Conversé con el dueño y le dije, mire, usted pide esto, yo tengo esto. Ya, esto puede ir con préstamo. Y el Señor me dijo muy amablemente, váyase nada más a la casa. Y pasaron los meses. Y después el dueño me llamó. Y me dijo, ¿sabes qué? También son cristianos. Hemos estado orando. Y creemos que esa casa va a ser para vos. Yo le había dicho a la Fer, verá, vendemos el carro y un poquito así más podemos poner. Y nos quedamos sin carro. Y la Fer me dijo, ok, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo, vendemos el carro y eso más damos. Entonces me llamó el dueño, me dijo, hemos orado, hemos pedido al Señor dirección y ¿sabes qué? Te vamos a dar la casa. Pero de lo que vos me estás ofreciendo, ponle un poquito más que era exactamente lo que teníamos del carro. Entonces fui con la llave donde mi amiga y le dije, ahora sí hazme la copia, porque ahora sí la casa el Señor nos dio, ahora es nuestra. ¿Sabe? Quienes critican el diezmo, la ofrenda, son los que no diezman ni ofrendan. Porque quienes diezmamos y ofrendamos sabemos que es una bendición para nosotros. Porque es una manera de decirle, Señor, mi confianza no está en mi cuenta de banco, no está en mi cementera, no está en mi rebaño. Mi confianza está en ti. Y aunque las cuentas no me dan, lo primero y lo mejor del mes lo aparto para ti. Miren, 2 lecciones me dejaron mis hijos. Luis Esteban, que ahora es un universitario, ahora que está fuera del país. Cuando era un niño, me acuerdo que estaba conmigo y íbamos a dejar nuestro diezmo. Y en ese tiempo yo acostumbraba a hacerlo siempre así, bueno, hasta ahora. Ahora la transferencia, en ese tiempo no era tan común la transferencia. Entonces íbamos al cajero, sacábamos la plata y metíamos en el sobre y había una caja fuerte en la pared de la iglesia donde asistíamos y metíamos por la caja fuerte y se iba, ¿no?, el sobrecito. Entonces orábamos con mi hijo antes de entregar y poníamos allí, ¿no? Entonces siempre, el día que sea el primer día de mes íbamos y hacíamos eso. Y mi hijo me dice, papi, desde que empezamos a hacer esto el Señor nos ha bendecido, ¿no? Le digo, sí. De una manera muy, muy linda el Señor nos dio un auto.
después de más de un año que estuvimos sin carro. Y fuimos a dejar el sobrecito y mi hijo me dijo eso, ¿no? El Señor nos ha bendecido, papi. ¿Cuánto sabe dar, papi? Le digo, el 10% de nuestros ingresos lo damos siempre el primer día. Ah, me dice, y ahí viene la reflexión de Luis Esteban, ¿no? Siempre pilas del Wambra. Pero papi dice, si Dios nos ha bendecido dándole el 10%, démosle más. Me acuerdo que daban una publicidad en la radio, ¿no? Y decían, ¿y usted qué haría si se ganara la lotería? Finalizaba así la publicidad. Entonces a uno se quedaba con eso en la oreja, ¿no? Y Luisa Fernanda, que era chiquita, pequeñita, le regreso a ver y le digo, mi amor, ¿y usted qué haría si se gana la lotería? Y Luisa me dice, se queda así como pensando, ¿no? Si me ganara la lotería, después de dar el diezmo, me iría de viaje con ustedes. Y cuando eso pasó dije, ellos están entendiendo. Y cuando son sus cumpleaños, cuando reciben su semana, su mesada, cuando es Navidad y reciben algo, gracias al Señor ellos comprendieron que lo primero y lo mejor es para el Señor. Y sabe, si hoy le estoy compartiendo esto, lo estoy haciendo porque el bien no es para nosotros como iglesia. Claro que con esto se sostiene la iglesia, obvio, si no, ¿cómo funcionamos? Hay gente que no dice, no demos nada a la iglesia, pero quieren ser bien tratados, bien comidos, quieren tener sonido de primera, quieren tener buena banda musical. Todo cuesta. Pero si le estoy compartiendo esto es porque yo también quiero que usted viva lo que muchos de nosotros vivimos. Un Dios que es proveedor y que no se olvida de quien es fiel con Él. Hace poco, una persona ayer que justamente preparaba el mensaje, me decía algo. Me decía, pastor, yo di mi primicia y después no tenía. O sea, dio todo su primer sueldo. Y me dijo, no podía cerrar el mes, no tenía. Y le dije, Señor, no tengo. Pero si tú me prometiste, tú me cumples. Y su mensaje decía, el Señor me dio eso y más. Después el Señor me dio y cumplí todo lo que tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque cuando yo me desprendo necesito ejercer fe para creer que Dios me va a sostener así las cuentas no me den. Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Y mire, Dios dijo que aceptó sus ofrendas, dice, y lo aprobó por su fe, aunque Abel murió, sigue hablando por medio de su fe. Caín mató a su hermano porque se sintió justamente invadido. Él, que era el hijo que iba a dar en la cabeza a la serpiente, terminó siendo apocado quizás, porque no tenía mayor expectativa. ¿Por qué? Porque Él dio lo primero, porque Él dio lo mejor y porque Él dio a tiempo. Dios aceptó y aprobó justamente su fe porque tuvo acciones que demostraron que Él creía en un Dios que lo sostiene y no en sus fuerzas, porque hay acciones que demuestran en quién realmente crees. Tus acciones demuestran en quién realmente crees. Yo te invito a que revises tus transferencias de inicio de mes y me digas dónde está tu fe. Abel tuvo acciones que demostraron su confianza. Su confianza no estaba en el rebaño, su confianza estaba en Dios. Hay acciones que demuestran dónde está tu confianza. En esta vida hay acciones que demuestran en dónde está tu confianza. Si inicio de mes le vas a llorar a mamita, ya sabes dónde está tu confianza. Porque tus acciones revelan lo que tus palabras ocultan. Acá podrás llegar a decirnos que amas al Señor, que le quieres al Señor, que Dios es primero, que Dios... Sí, pero tus acciones revelan lo que tus palabras ocultan. Tus acciones revelan lo que realmente está en tu corazón. Tus acciones realmente revelan, mis amigos, en dónde están tus prioridades. La fe es cuestión de prioridades.
Porque cuando al Señor le ponemos primero, entonces el Señor nos aprueba. Y no se trata de cantidades, no se trata de ritos, se trata simplemente, mis queridos amigos, de cumplir con el Señor en todo, en nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro talento, con lo primero y lo mejor. Lo primero, lo mejor y a tiempo. Tus acciones revelan tus prioridades. Y quizás a veces lo que nos falta es entender esto, cómo hacemos de Dios nuestra prioridad. Intentado, pero no puedo, me da miedo que Dios sea mi prioridad. Y la respuesta es la misma, esto es por fe. Y la fe sí, viene por oír la palabra del Señor, sí. Pero necesitamos tener acciones de fe, acciones que demuestren en dónde está nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que nosotros, lamentablemente, a veces no tenemos la mejor actitud frente a este tipo de temas. ¿Por qué? Porque el mundo se ha encargado de dañar nuestra actitud, nuestra percepción. El mundo se ha encargado de satanizar los fondos para la iglesia, los fondos para sostener ministerios. Y lamentablemente nosotros hemos dejado que nuestra actitud se infecte. Mire, necesitamos renovar la mente con la palabra, porque las malas actitudes no conquistan los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Queremos tener un templo, queremos tener por lo menos 2 o 3 hectáreas de terreno, con canchas deportivas, con edificio de educación cristiana. Necesitamos tener algo grande donde puedan venir sus hijos, los hijos de sus hijos. Queremos un templo hermoso. Sí, pero las malas actitudes no conquistan los sueños. Y si usted tiene una mala actitud en cumplir al Señor, no me puede decir que usted tiene fe en Él. ¿Sí están aquí? ¿Sí? Mire, los pensamientos correctos dan a luz actitudes correctas. Cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros entendemos que al Señor tenemos que darle lo primero y lo mejor, esos pensamientos correctos dan a luz actitudes correctas. La palabra dice que necesitamos renovar nuestra mente. La palabra dice que nuestra mente tiene que parecerse a la mente de Cristo. Porque pensamientos correctos dan actitudes correctas. Hemos sido infectados, hemos sido quizás afectados por toda esa corriente de pensamiento que lo que busca es meterle palos a las ruedas de la iglesia para que la iglesia no camine. Queremos hacer un montón de cosas, pero si no hay recursos no se puede. Y claro, nosotros pensamos primero en nosotros, segundo en nosotros, tercero en nosotros. Y yo doy gracias a Dios por ese grupo de gente que sí está pensando primero en el Señor. Por ese grupo que dice, para mí el Señor es primero. Y permite que podamos avanzar como iglesia, caminar como iglesia. Alguien me decía alguna vez, Esteban, tú todavía no das tu mejor mensaje. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? Me decía, porque tu mente está partida entre la iglesia y tu trabajo. Tus mejores mensajes van a empezar a salir cuando toda tu mente esté metida en la iglesia. Y yo digo, lindo. ¿Y mis hijos qué comen? ¿Sabe? Anhelo que un día nuestra obediencia nos lleve a que varias familias de esta casa nos dediquemos de lleno a esto. Para que más personas conozcan al Señor, para que más familias vivan lo que ustedes están viviendo. Para que más gente entienda lo que nosotros hemos entendido. Pero para que eso pase, nuestra voluntad, nuestra actitud y nuestras prioridades tienen que ser sanadas. Y Dios puede sanar tu voluntad, Dios puede sanar tu actitud y Dios puede sanar tus prioridades. Es lamentable, pero hay cristianos que su prioridad es salir corriendo los viernes a tomarse las cervezas. ¿Por qué? Porque su actitud, porque su voluntad ha sido afectada. Hay cristianos que sus prioridades es llegue el fin de mes y correr al centro comercial a reventar la tarjeta. ¿Por qué? Porque su actitud y porque su voluntad está enferma. Dios quiere sanar
su voluntad. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Dios quiere sanar su actitud. ¿Cómo? Teniendo acciones de fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere convertirse en su prioridad. Porque cuando Dios es prioridad en su vida, en su casa, entonces le pasa lo mismo que a Abraham. Dios le regresa a ver y le dice en el cuadrito del fin de año: estás aprobado. Voy a vivir mi presencia en tu casa. ¿Cuántos queremos que la presencia del Señor esté en nuestras casas? Entonces necesitamos tener la actitud correcta. Necesitamos tener acciones de fe. Y necesitamos convertir a nuestro Señor en prioridad, como lo hizo Abel. Porque la ofrenda no es simplemente cuestión de cumplir, la ofrenda es cuestión de prioridades. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida si va a seguir usted guardando lo que no le pertenece, dando prioridad a otras cosas, teniendo su voluntad en otro lado, siempre con una mala actitud. Decida, porque eso es lo que van a aprender sus hijos y los hijos de sus hijos. Sus hijos aprenderán que al Señor se le honra con lo primero y lo mejor, o sus hijos aprenderán las mismas cosas que usted dice para justificar su tacañería. Decida. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Ahora es tu responsabilidad. Pongámonos de pie y adoremos al Señor.